oye, anda, ven. Uno que se siente médico que es la cosa más, a mí me ha pasado. No he trabajado yo, 2 veces ahí, de hecho, no aguanto, ya que se no aguanto. Entonces, eso tiene que ver con la parte moral. Bueno, tal vez de otra forma se puede hacer dinero, pero la parte moral es difícil. Y hay gente que será médico, pero dicho que banco es más delicado que cualquier médico. Son terribles después, ¿no? Se piensa que la cabeza empieza a dar suerte, son especialistas, etc. Es impresionante las armas, porque les dan tantos años que casi todas, no se dan cuenta, se caen toda la sala médica, muchos de los especialistas en la medicina, hay que hacer interior, etc., rostro, tratan también, pero los especialistas, partes de la educación completa, ¿no? Porque ya tienen que ser máster, magíster, doctorado, etc., pero los especialistas primero. Ese consejo para los que vienen, los vienen, también muchos, mantengan esa disciplina, se van a sentir orgullosos de caminar con nada, todo lo que no tengan esa disciplina de venir a las clases, independientemente de quién dé, todas las clases, van a ver que ya se van a acordar cuando se llegan a ese estudio, mientras la paso preparada a las residencias, ¿no? Es más, en las residencias entra también mucha gente que he visto el examen, el último examen, les preguntan cosas bien triviales, ¿no? Bien infantiles a veces, ¿no? Porque los que hacen son del ministerio, son médicos del SAPSI, no sé quién sean, pero he visto cosas, obviamente, el 50% de cosas básicas, ¿no? Pero si no sería así, esas cosas triviales, nadie entraría a las residencias, con esas cosas fáciles. Los que entran cuando ya empiezan las preguntas después, ¿qué es esto? Y siempre con la visión libre, ¿no? ¿Qué es el triángulo de Carnot? ¿Qué es el Charles de King? ¿Qué es el hematocrito? Cosas sencillas, la gente no sabe que aquí empieza la frustración, los maltratos, etc. Y seguimos. Ahora estamos comentando con uno de los docentes, hay un tiempo, cuando alguien se denunciaba o alguien era echado, expulsado, es una especialidad, una ya se denunciaba, otro más está denunciando. Bueno, se lo ha ganado, aparte de la disciplina, mucho peso también para su capacidad, etcétera, para todo lo que ha estudiado, y así, bueno, finalmente no puede. Seguramente sucede con las demás especialidades, ¿no? El consejo es que asistan, no es difícil, la medicina es amplia, grande, aquel que se cree que domina medicina en ese asunto, la medicina solo hay uno que ve el determinismo, esa definición, los no necesarios, son altos, pero no se abarcan. Pero más de 200 especialistas y demás en anestesia, tenemos como la ley de los prácticos, necesarios, experiencia, sin embargo, más o menos, pero es así. Entonces, yo creo que ya vamos a acabar. Y las recomendaciones, bueno, lo que estaba proponiendo sus compañeros que mañana le vamos a dar y vamos a bajar la presentación y vamos a ir abajo, ahí tenemos la pantalla de computadora y casi el 80-90% de lo que hemos hablado aquí lo ha sido facilitado, tampoco tienen que ver con el capítulo de ventilación mecánica ventilatoria, no es lo mismo mecánica ventilatoria que ventilación mecánica, ¿no? La ventilación mecánica es cuando se somete a la persona a un ventilador. Mecánicamente son todos los procesos que permiten el ingreso de aire con oxígeno a nuestros pulmones. Ahí están los nervios, los músculos, lesiones, etcétera, gradientes, toda la mecánica está en medio, está bien, ¿no? Pues vamos a hacer eso y bueno, si comentan a los compañeros si tienen interés van a venir, pero vamos a hacer eso. Van a ver que está interesante, estamos revisando y casi está todo de la parte que me compete.
Entonces estábamos ayer en que la paciente tenía, el caso problema, tenía hipertensión arterial pulmonar por los datos que se les ha proporcionado. Ahora, dentro de los datos puede haber infinidad de datos. Puede haber comorbilidades, puede ser pacientes obesos, puede ser pacientes con diabetes, etc. La diabetes, eso es una patología bastante predominante, no solamente a nivel mundial. A nivel mundial es el 8% de la población. España, hemos hablado mucho de Estados Unidos, 8-7% de la población adulta, es alto, ¿no? Hemos dicho que si la población adulta en Estados Unidos, ¿cuánto será? Será pues el 70% de la población vieja, 80, 90 años de vida. Entonces, toda esa población del 80, el 8% es alto, digamos 10%, 200 son 2 millones que tienen millones de personas que tienen diabetes, igual en España, en todas partes. Entonces, ahora existen muchas patologías. La hipertensión también es una patología predominante en las personas adultas. Debería haber un capítulo que es observamos la anestesia o anestesia en el paciente geriátrico y vemos las modificaciones en el paciente geriátrico. Modificaciones fisiológicas, ¿no? No es lo mismo un paciente joven que un paciente viejo. Y lastimosamente, la mayor parte de los pacientes son geriátricos, son obesos, son hipertensos, son ancianitos, y tienen muchas patologías. Entonces, a veces, todas las pacientes me presentan en su me dicen, todos estos pacientes están con hipertensión, están tomando los sartán. Clasificación de hipertensión. Listo. Más o menos a la mesa, ver si está preparado, si sabe que todos tenemos los sartán. Primero también sabe que existen los sartán, ¿no? Está recibiendo la amlodipina más, doctor. ¿Cómo interactúa la amlodipina con el sartán? Ese paciente está recibiendo la amiodarona, ya sabes, la amiodarona, la amlodipina, hay un beta bloqueante más, los 4 que entonces ya quiere decir que es un corazón que le va a costar, ¿no? Todo eso está haciendo que baje la presión, que es una hipertensión que está, disculpenmente no está fregada, ¿no? Porque sí, pero la mayor parte se sigue desarrollando, ¿no? Un inhibidor de los receptores de la angiotensina 2, ¿no? La angiotensina convertidora de angiotensina. Los sartanos van a tener su cabeza todo el tiempo, están todo el tiempo. Todas las personas que tienen hipertensión en principio utilizan los sartanos. Bien, entonces dentro de esos medicamentos, muchos, por ejemplo, habíamos dicho ayer la última parte de los cosas que hemos hecho rápido, y nos faltaba lo más importante, que es qué pasa cuando un paciente tiene hipertensión arterial pulmonar o como consecuencia de algunas otras patologías. Hemos dado más de 20, pueden ser unas cuantas, pero hay más de 20, 30 patologías que pueden producir hipertensión. Hay las valvulopatías, el edema, fibrosis intersticial, ¿no? La idiopatía que tiene que ver con la fibra muscular lisa, todo lo que aumente la resistencia del vaso, todo lo que aumente la resistencia intrínseca, por ejemplo, como en el caso de la hipertensión arterial de altura, ¿no? El músculo liso, habíamos dicho que a diferencia de la circulación sistémica, la circulación pulmonar, los vasos de la circulación pulmonar tienen poca fibra musculatura, pero tienen más fibras elásticas. Entonces, los demás tienen un fenómeno de adaptación que se llama de distensión y de reclutamiento. Se habla mucho de reclutamiento alveolar como protección pulmonar. El reclutamiento alveolar, eso se hace con la máquina, con el ventilador, ¿no?
dicho que esta fibra se expone a la presión arterial de oxígeno baja. Entonces, el pulmón, o sea, los vasos pulmonares, la circulación pulmonar, se expone como vasoconstricción, a diferencia de la circulación sistémica, que se expone como vasodilatación cuando disminuye la presión arterial, mejor dicho, cuando aumenta la presión arterial de CO2. Entonces, a nivel sistémico, la respuesta, entonces, el examen es vasodilatación. ¿Se acuerdan que hemos hablado del cerebro? También en el cerebro, cuando aumenta el CO2, la presión arterial, aumenta la presión arterial, obviamente aumenta la concentración de CO2. Acuérdense de la ley de Higgins, que voy a publicar. La ley de Higgins, sí o sí voy a hacer. El viernes es el examen. Este viernes, no hay más, cuando ni siquiera hay ningún intento de la posterior, ya no se puede. Si era un posterior, ya está. El examen ya está prácticamente elaborado un 50%. Bien, entonces, a nivel sistémico, la hipertensión responde con vasodilatación. A nivel pulmonar, la hipertensión arterial de CO2, la hipercapnia. Y a nivel pulmonar, la disminución de presión arterial y el aumento de presión arterial de CO2 se responde con vasoconstricción. Ahí así es. Entonces, acá tenemos aumento de la presión arterial de CO2. Entonces, la respuesta es vasoconstricción. Ahora, lo que quiere decir que cuando una persona tiene hipertensión, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Darle oxígeno, ¿no? O sea, el primer vasodilatador pulmonar, pues aquí voy a anotar vasodilatadores pulmonares. O sea, primero, ¿qué oxígeno? Darle oxígeno, voy a disminuir, voy a remover el CO2, llevando oxígeno, el CO2 se va a remover. Entonces, voy a producir una disminución de la presión arterial pulmonar. ¿Ven? Entonces, ¿qué otras habíamos dicho? Entonces, esa persona se puede beneficiar, habíamos dicho, con oxígeno grande. Aquí pongo oxígeno grande. Una persona, digamos, se le atribuye inmediatamente por cambio de presión de altitud, por latitud, en el nivel del mar, y los peces se ponen mal, y hacemos todos los signos que hemos visto, ¿no? Taquicardia, malestar, ¿no? A nivel cerebral, se marea, le damos oxígeno. Entonces, ¿qué también se puede dar para como vasodilatante? Habíamos dicho el óxido nítrico, es un inhibidor de la fosfodiesterasa. ¿Y qué es la fosfodiesterasa? La fosfodiesterasa inhibe, no sé si inhibe, así, a la adenilciclasa, ¿no? Esta adenilciclasa es la que convierte el AMP cíclico en GMP, es el AMP cíclico, AMP cíclico y GMP cíclico. Entonces, para eso es una enzima que es la adenilciclasa. Entonces, en condiciones normales, esta fosfodiesterasa, una vez que ejerce su acción, igual que habíamos dicho de la acetilcolinesterasa, igual va a destruir y de tal manera que va a disminuir la función de este AMP cíclico. Y este es AMP cíclico. GMP cíclico. ¿Qué es? Es un segundo mensajero. Es un segundo mensajero. Es decir, el mensajero es, digamos, ¿un mensajero para qué? Para que ejerza su acción que algunas hormonas, en este caso la noradrenalina. La noradrenalina es su acción que más, la ACTH también puede ser, y va a favorecer la síntesis de
óxido nítrico. Entonces, óxido, hemos dicho aquí está la oxígeno, la nitrógeno sin tasa, ¿no? No sin tasa, sin tasa. Bueno, pues lo cierto es que el óxido nítrico se eleva, se eleva la CPH, se eleva la noradrenalina, y la noradrenalina a nivel del este tiene efectos beta, no efectos alfa, porque efectos beta 2 va a producir, los efectos beta 2 va a producir vasodilatación, diferente de los efectos beta 1 que tiene el efecto del corazón, produce aumento de la contracción muscular. ¿Perdón? Entonces, vamos a ver, bueno, seguramente en neuro, vamos a ver todo el sistema nervioso autónomo, efectos alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Entonces, ¿qué otra sustancia hay que es inhibidor de la fosfodiesterasa y por consiguiente va a aumentar el nivel de óxido nítrico? El dipiritamol, que antes se utilizaba mucho, el pesantín dipiritamol. Y algo que les decía en algún momento es la acetilcisteína, que se utiliza acetilcisteína. ¿Alguien ha utilizado la acetilcisteína? ¿Conoce? Es un colítico, ¿no? Es un colítico que viene, se da cuando hay problemas bronquiales, ¿no? Y también es un antioxidante, pero en su mecanismo de acción es un inhibidor de la fosfodiesterasa y por lo tanto actúa como un vasodilatador. Entonces, cuando hay problemas, acá, en el caso del COVID, ya hemos dicho que acá está en los neumocitos tipo 2, hemos dicho, está en los ECA2, ¿no? Entonces el virus tiene una tendencia por acá, empieza la inflamación, y ha destruido, ¿no es cierto? Se contaba, serían las placas en la tomografía, todo el pulmón estaba infiltrado, etc. Bueno, se establecieron los criterios de ventilación mecánica. ¿Cuáles son los criterios de ventilación mecánica? ¿Se acuerdan? Hemos dado algunos, ¿no? Pues, obviamente una radiografía con imágenes, la placa con imágenes difusas, es decir, el pulmón está infiltrado, inflamado, infiltrado. Y lo más importante, bueno, si se le hace gasometría, de esa persona, obviamente va a tener, está inflamado, no va a eliminar el CO2, va a tener presión arterial de CO2 elevada, ¿no? Va a tener disminución de la presión arterial de oxígeno, ¿no? Obviamente frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria elevada, frecuencia cardíaca, malestar, la fiebre, y ¿no? El factor más importante que ya hemos dicho, el índice de Kirby, que es el factor que está menos de 100. El internista, el especialista dice, no, mira su placa, mira su saturación, entonces esto viene a la saturación, lo más importante, ¿no? Hemos dicho que la saturación de oxígeno con la hemoglobina puede estar inclusive menor a 70 milímetros. Cuando ya la saturación está menos de 75 milímetros de mercurio, inferimos que está reteniendo CO2. Hasta el 80, que está compensando, está bien. Pero menos de 75 inferimos que hay retención de CO2, que sí que hay cambio. Y eso nos va a llevar a qué? A una disminución de la paz. Hemos dicho que el índice de Kirby en nuestro medio normal es menos de 300 o 300 o mayor, ¿no? 300. Y cuando ya tenemos, imagínense, 130, 120, 180, obvio, el que va. Entonces, en la intubación que hemos dicho, lo primero que hace el intensivista es aumentar, dar grandes flujos, grandes concentraciones de oxígeno, ¿cierto? Para mejorar la saturación. ¿Y qué es lo que también hace? El famoso PIP. Entonces, hace que ese alveolo que está edematizado, miren cómo grabateo, pero es así como si estuviera. Entonces,
ese alveolo que está edematizado, entonces se expanda y pase el oxígeno. Entonces, el pic de presión positiva al final de la respiración. Está por demás decir que acá está incrementado la mezcla de los receptores, el cortocircuito, porque no hay un paso y más bien la sangre pasa directamente desoxigenada acá y la mezcla venosa también está incrementada, ¿no? El cortocircuito mezcla venosa, pues vean ustedes cómo se va complicando, ¿no? En este caso hemos dado un ejemplo del COVID, en otro caso es un ejemplo de la hipertensión pulmonar, producto de la, hemos dado varios ejemplos de la hipertensión pulmonar, inclusive las cardíacas, las repercusiones del lado derecho, que puede ser una valvulopatía esclerosis de la válvula mitral, estenosis de la aórtica, hipertensión, coartación de la aorta, etc. Todo eso va a desencadenar vías retrógradas a esto, ¿no es cierto? A hipertensión de la arteria. Entonces damos ese tratamiento como, ¿qué podría decirles? Óxido nítrico, óxido de la oxígeno, prestación, les estoy explicando que cada uno su mecanismo de acción, ¿no? Y está en todos los textos, ¿no? Estos son los vasoconstrictores, estos son los vasoconstrictores, y cómo actúa, ¿no? Entonces estamos dando, en este caso, el oxígeno en primera instancia, ¿por qué? Porque si su mecanismo de la vasoconstricción pulmonar hipóxica es la disminución de la presión alveolar de oxígeno y aumento de la CO2, pues tienen que dar oxígeno, ¿no es cierto? Obvio. Se da óxido nitroso o algún derivado del óxido nítrico, como en este caso sería la acetilcisteína. Ahí me bastante bien con las cosas que me pedían un consejo, no tuve más de 20, pero casi todos han ido mejorando. Y además, ¿qué utilizaban en el COVID? ¿Quién se acuerda? ¿Quién ha tenido algún familiar enfermo de COVID? Utilizaban el ibuprofeno, ¿listo? Pero es suavito, ¿no? Es un AINE, un inhibidor de la ciclooxigenasa 1, ¿listo? Un antiinflamatorio, entonces actuaba sobre la tormencias, citoquinas acá, etc. Pero lo que más utilizaban era, bueno, generalmente no utilizaban, sino al último, cuando ya no había no, esto es viral, que no, que allá, cuando ya no había otra cosa avanzada, no se llama dexametasona, ¿cierto? La dexametasona es un corticoide que salva la vida, ¿no? A veces no tiene lo que decían los chicos, es bajo oral, colocan hidrocortisona, dexametasona, si es un chiquito menos de 4 años, 2 miligramos. De 4 o 8 miligramos. Si es más de 4 años, 4 miligramos. Si es persona mayor, 8 miligramos. Salva la vida. No solamente puede producirse la vía aérea o la vía, también se puede producir un shock anafiláctico, ¿no? El shock anafiláctico, a este lado vamos a colocar por un drop para avanzar. Aquí estamos poniendo los vasodilatadores, y a este lado vamos a poner los vasoconstrictores, aunque en este sí. Aunque nos indican en el libro que la histamina está como vasodilatador, claro, está bien, al ser vasodilatador, inflama. No se olviden que la histamina es un componente del paquete inflamatorio, es decir, cuando hay una inflamación, se produce una reacción inflamatoria en el sitio de la adicción. Entonces, voy a demandar cuando posiblemente hay una inflamación, entonces, ¿quiénes forman parte del paquete inflamatorio? En algunos textos dicen esa palabra caldo inflamatorio, los paquetes inflamatorios. Entonces, en cualquier lugar donde hay una agresión, un trauma, se va a producir una reacción. ¿Cuáles son? Es la tormenta de citoquinas, en cualquier lugar. ¿No? En este caso no, pero a la cabeza están las prostaglandinas, vasodilatadores, porque hay otras vasoconstrictoras, ¿no? Prostaglandinas, por ejemplo, en este caso,
también tromboxano, porque es vasoconstrictor, pero la prostaciclina, que también es prostaglandina, es vasodilatador. Tromboxano es vasodilatador. Entonces, en este paquete inflamatorio tenemos la bradicimina, la prostaciclina, la histamina, el ácido láctico, ¿se dan cuenta? Los hidrogeniones, la sustancia P, el ácido láctico, los hidrogeniones, menciona la acetilcolina, pero bueno, esto no lo vamos a poner, sustancia P. ¿Qué más? Interleucina 6, ¿ya? Entonces, son autacoides, pero la prostaglandina empieza a la cabeza, porque cuando ustedes sean médicos, el visitador médico les va a molestar como tanto, doctor, ahora sí tenemos el mejor bloqueante de la síntesis de prostaglandinas, ¿no? Todos los AINES que ustedes conocen, el diclofenaco, el ketorolaco, el naproxeno, ¿cuál más conocen? El ketoprofeno, ¿qué más? De las que conocen, la indometacina, la ácido salicílico, son antiinflamatorios, inhibidores de la ciclooxigenasa 1, porque hay otros se llaman COX-1, hay otros COX-2 que tienen que ver con la ciclooxigenasa 2, esos son menos tóxicos, intoxicables también en ese tratamiento. Entonces, miren ustedes, a nivel de bradicimina, es un vasodilatador potente, igual, a nivel pulmonar, la histamina potente, el vasodilatador, el vaso va a hinchar el vaso. En este caso, más bien, va a relajar el vaso. Esto es así, así. Los vasodilatadores, ¿cierto? La histamina, el óxido nítrico, hemos dicho, por sus mecanismos es un potente vasodilatador. Hay trabajo de óxido nítrico profesionales, ¿no? Lo tenemos, porque se da como si fuera un simple, está en balones, como decimos, que se administra, pero es como aquí, que hay derivados, en como esos que hemos dicho, piridamol, vamos a volver a repetir, piridamol, acetilcisteína, y hemos dicho también el sildenafil, ¿cierto? Son los que producen óxido nítrico. La histamina, ¿qué más saben? ¿Qué más dentro de los vasodilatadores? Tenemos las prostaglandinas. El más importante, me estoy olvidando, la prostaciclina. Se había dicho que esta prostaciclina, el vidrioprost, se encuentra en, bueno, es un potente, bastante lo tenemos, el prost, potente vasodilatador. Habla también del péptido inhibidor, vasoactivo, péptido inhibidor, vasoactivo y el factor natriurético auricular. Bueno, estos no son tan importantes, la oxigenoterapia, óxido nítrico. Y también, hemos dicho, ¿se acuerdan ayer? Los bloqueantes de los canales de calcio. ¿Sí? El calcio. ¿Se acuerdan cuáles hemos mencionado? Hemos mencionado la nifedipina, nifedipino. Todos estos términos, que se van a acordar de mí, es de nuestro dominio general, pero mucha gente, la verdad, que ni idea. Nifedipina, verapamilo y diltiazem. Este es el que más se encuentra, el nifedipino, pero el nifedipino, como va a producir una relajación del músculo liso, de la musculatura, del músculo liso, del vaso, de la arteria pulmonar, y utiliza el vasodilatador a nivel general, por lo tanto, se utiliza como un antihipertensivo, ¿no? Antihipertensivo. Bueno, pues no solamente va a la arteria, va a todos los vasos. La persona que utiliza nifedipino se pone colgadito, todo de la cabeza, porque baja la presión, etc. Entonces, pero es un bloqueante de los canales del calcio. Ustedes ya saben qué hace el calcio, ¿no? El calcio, ¿qué hace en la contracción del músculo liso? Se une a la carotídina, ¿cierto? Esa unión con el calcio en el músculo estriado y en el músculo cardíaco
C, ¿se acuerdan? Un examen más eso, ¿no? Esa unión a la troponina C, ¿qué va a hacer la unión de la troponina C con el calcio en el músculo cardíaco y en el músculo isquiano? Desacopla a la tropomiosina, ¿se acuerdan? Porque la tropomiosina está inactivando a la actina. Entonces, como se desacopla la tropomiosina, la actina se une con la miosina. Esa es la contracción muscular. ¿No? Cuando bloqueamos los canales del calcio, no se olviden que el calcio está en el sentido sarcoplásmico donde están los depósitos de calcio. ¿No? Entonces, es una máquina, una fábrica impresionante. ¿No? Si nos podemos aprender cómo el calcio trabaja, pero lo bloqueamos un poco porque para eso están las dosis. ¿No? Imagínense si en vez de darle la dosis que es 10 miligramos, les voy a dar 100 miligramos. Esto de las dosis, ustedes están muy usados. Tienen que manejar un manejo unos máximo 50 miligramos. Tienen que saber aquí, cuando aconsejen a la familia, cuando aconsejen a los pacientes, a nadie pueden dar la dosis inadecuada. Más aún si son pequeños. Voy a contar una anécdota. La pandemia, la laboral, y me dice, hemos operado no voy a hablar nombres, nada, pero de hecho, de la anestesia para varices, de los 50 años, y resulta que tenía un malestar, una colita, exitosis y tal, el doctor está mal, la pasó, llama el interno al vascular, y el vascular le dice, dale 5.000 unidades de heparina, hay que anticoagular. La ampolla de heparina tiene de 5 cc, o sea, 25.000 unidades. Y le dice a la enfermera, no, sí, colocado así. No, me ha dicho 5 cc. Ya, no, ahora es una autoridad. Se ha trabajado tanto. Entonces, ¿qué ha pasado? Le han puesto 5 cc equivale a 25.000, no es la dosis, 5.000 unidades. El frasco de heparina viene de 25.000 unidades. Se pone de 1 cc en 1 cc. Es un anticoagulante potente. Ahí hemos hablado ayer de la heparina de bajo peso molecular. Esta es la heparina no fraccionada de la que estoy hablando. Claro, las semanas relacionadas con ese medicamento. Y él dio los 5. No, a mí me ha dicho 5 el doctor. No, doctor, es 5.000 unidades, es un cc. Que ya sabía más. No, hazme caso. Nos hay. La dosis tal, ¿no? Medicamentación de insulina, son medicamentos importantes, sí. Se trabajan que la medicina se puede estudiar, creo que salud pública, sí, es una autoridad de salud pública, pero que les digo, para que tengan cuidado en las cosas, nifedipina. Ya tenemos todos los medicamentos que van a causar vasodilatación pulmonar. Ahora vamos a los vasoconstrictores. ¿Qué es lo que produce la vasoconstricción? Obviamente, la deficiencia de oxígeno. Eso produce vasoconstricción. ¿De qué? De la pulmonar, vasoconstricción pulmonar. El aumento del CO2, el trombosano A2. ¿Qué más? La vasopresina. ¿Qué es la vasopresina? Es la ADH, ¿no? La vasopresina. No, aquí estamos, la endotelina. Habíamos dicho que a la endotelina se atribuye, a la endotelina 1, porque también endotelina 2, a la endotelina se atribuye el exceso de endotelina a hipertensión arterial de la ya habíamos dicho que hay un medicamento que contrarresta la síntesis de endotelina, que es el oxentán. Está en el libro del doctor Aparicio
contado mi profesor, tomaba esto y dice que es evidentemente me aliviaba, pero inmediatamente que tomaba, lo dejaba knockout porque su reacción colateral es fuerte y en la tarde se sentía bien bajado, oxigenado mejor, ¿no? Porque esto se controla cuando una persona está sufriendo, si quiere, por su hipertensión de cualquier causa. Entonces, ¿cómo tiene que controlarse? Con la saturación, pues lo más a mano, no va a estar, no, cada rato no se va a hacer estando en una casa, no se va a hacer una gasometría, no, pues tiene que estar en control con la saturación, pues la saturación sirve bastante, ¿no? Y el profesor tenía su oxígeno, generador de oxígeno, y andaba por repente mucho tiempo hasta que. Entonces, ¿qué otro es este? La serotonina. Ahora, esta serotonina, ¿se acuerdan que hemos hablado de los antidepresivos que pueden producir hipertensión arterial pulmonar? La serotonina, para su información, es un neurotransmisor que a nivel postsináptico y presináptico, fíjense, la serotonina, digamos, estamos neurotransmisores y va a pasar a la molécula sináptica y de acá va a ejercer su acción. Todos los neurotransmisores siguen este camino, ¿no? Se sintetizan en el elemento presináptico, se almacenan en vesículas y sale a la hendidura y de la hendidura pasa su acción a nivel del elemento postsináptico a través de sus receptores, ¿no? Ya saben que la acetilcolina, cuáles son los caminos de la monoadelanina de anima, que es el dicho que nos han explorado, que los alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, cada uno tiene una respuesta diferente. En el caso de la serotonina es interesante. Bastante estudiado, bastante trabajos, buenos trabajos estudiados en la charla, pero la serotonina tiene 15 subtipos de receptores. En total tiene 5 y después 5 tienen subtipos. Lo que quiere decir que la serotonina actúa a todo nivel, ¿no? En el centro del humor, en el humor, en el sueño, ¿no? En la subjetividad, en las células cromatíneas del estómago, etc. A nosotros nos sirve que haya estado un receptor en los plexos coroideos. Entonces, al estar un receptor en los plexos coroideos de la serotonina, entonces, y al administrar nosotros, cuando teníamos cefalea por función accidental de una madre, que veo la cabeza, porque ya perdí los cefalosaquídeos con una anestesia, pues aquí, perdí los cefalosaquídeos, y duele la cabeza. Entonces, los administro, han escuchado hablar de tramadol, que casi mucha gente no utiliza, ¿quién ha escuchado? Como calmante, como analgésico. ¿Está bien? Bueno, escuchar ya pronto, porque a veces no calma con nada y me dicen, toma entonces tramadol, porque es cadena analgésica, se toma paracetamol, mucha gente penosa, ¿no? Paracetamol, ¿por qué le da el paracetamol y por qué no le da el ibuprofeno? Bueno, pues tomar 100 paracetamol. El paciente que dice, a ver, me da paracetamol, ¿por qué cree? ¿Quién me dice? Porque es el más inocuo, ¿no? Es hepatotóxico, un paracetamol, pero en dosis grandes, más de 8 gramos, algunos dicen más de 12 gramos por día, ¿no? La pastita viene de 500 o de 1 gramo, imagínense, tienen que tomar más de 10 para que sea hepatotóxico, ¿no? Inclusive se trata que esta acetilcisteína es un antídoto para la infección por paracetamol. Sí, con relación al diclofenaco. Si yo tomo diclofenaco, tengo una enfermedad, yo les falo, tomaremos un diclofenaco, ya, un ibuprofeno. Si tomo 3, 4, de aquí a un mes, pues seguro, además, nada es receptor. Entonces, el paracetamol se llama. ¿Por qué? Porque su mecanismo de acción no está bien estudiado, pero generalmente dicen que es a nivel central. A nivel central quiere decir la médula final. Saben que aquí está la vía del dolor
neuro y a ese nivel actuaría el paracetamol. No actúa con los demás aires, por eso no está considerado el paracetamol como un aire. ¿No? Volviendo a la serotonina. Entonces, la serotonina a nivel de la musculatura lisa actuará como un vasoconstrictor. ¿Perdón? Se pasa disminución de la presión eléctrica, aumento de la presión explosiva, tromboxano a 2, vasopresina, endothelina, serotonina, los leucotrienos, ¿no? Que también es otro tipo de prostaglandina, leucotrienos, ¿ya? Pero estos son los más importantes, ¿no? La vasopresina se puede utilizar en caso de paro cardíaco cuando no tenemos el recurso de la adrenalina, es un potente vasoconstrictor, lo que es vasoconstrictor, pues va a tener también la arteria pulmonar, ¿no? No son vasoconstrictores. Entonces, si una persona está con hipertensión arterial pulmonar, puedo recurrir a todo esto. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque vamos a pasar a otro tema. Les recomiendo que cada uno en la farmacología vayan repasando cuando en farmacología, porque esto se utiliza todos estos medicamentos, el terapamino, y te hacen esto no hay, por si acaso el que más se utiliza es el nifedipino, el amlodipino, ¿no? Los bloqueantes de los canales del calcio, ¿no? La antibiótica auricular no se utiliza esto, el tampoco, pero sí la prostaglandina, la histamina. Entonces, no se olviden que si hay una vasodilatación excesiva, la histamina es la que produce pues, el proceso inflamatorio, que produce vasodilatación, pero una vasodilatación excesiva de todos los vasos va a obstruir más bien la vía aérea, ¿no? ¿Qué fue la secreción nasal? Es exceso de histamina, ¿no? Se vasodilata y aumenta más nasal, etc. Los vasos venosos nasal, los vasos bronquiales también. Entonces, para eso quedamos un antihistamínico, ¿no? Todos los antigripales tienen antihistamínico. La vitamina, la salicina, la fenillanina, etc. Y el mejor antihistamínico, ¿cuál es? La dexametasona. La dexametasona ayuda, ¿no? Cuando hay mucha inflamación, entonces la dexametasona es un potentísimo antiinflamatorio. Entonces, ahí está. Tratamiento, entonces, para un paciente que estaba con COVID. Y aquí sacamos, decimos, un antihistamínico, oxigenoterapia, acetilcisteína. ¿Y qué más? El antibiótico, ¿cierto? Mucha gente decía en el COVID, no hay que dar antibiótico, es que es viral, que hay que callar. Pasaban 4 o 5 días, sigue con fiebre, y entonces sale antibiótico. ¿Qué antibióticos usaban? Texa. ¿Qué antibióticos usaban? Desutina. Las farmacias han especulado hasta ser archimillonarios. ¿Qué? Ibuprofeno. Ah, citromicina, ¿cierto? Ahora hay varios esquemas, ¿no? La citromicina, la levofloxacina, sí, masas, hay varios esquemas, pero la citromicina iba bien, ¿no? Porque es un beta-lactámico que va contra los gram positivos, ¿no? Y se puede asociar también con penicilina, con la asociación, y así hay esquemas para... El asunto es desinflamar. El asunto es desinflamar. Obviamente, acá para desinflamar, ¿qué más aconsejaban todos? ¿Qué más? El matico. Matico. Todo que desinflame. El oxidonil, que es el dióxido de cloro, que es lo que mataba más bien. Las personas de dióxido de cloro se iban a los balón. Todos los de terapia intensiva, haciendo nuestras familias a todo eso, lo dicen. Ahora, si alguien piensa por política, que es que lo han vuelto político, ¿se acuerdan? Hace como si un decreto que tienen que solamente usar el cloro.
Cristina ha pasado por una presentadora. Y yo tomo el instructor, claro, yo tengo que tomar una sola vez, por hacer caso, por ver, allá hay más ignorancia que aquí. Es impresionante. Entonces, el papá era un chiquito, yo soy de Gloria, que haga la misma cantidad de bicho tomar como la presentadora. Bueno, han hecho juicio. Hay testimonios, pero no hay evidencia científica, y eso es Virginia Alrededor Ávila, explicaba una y mil veces a la presentadora. No hay la gente conviene, no hay evidencia científica. Yo soy Gloria. ¿Qué pasa? Yo estaba saliendo y me personal, me curaba ya. Nada, es una casualidad, o sea, es un cuestión, pero la gente era lo que se fue. Hasta aquí creo que adicto me han entendido, ¿no? Porque hay vasoconstrictores, vasodilatadores, se utilizan todas las causas que eso se va seleccionando, pero obviamente no se olviden que si la causa de la hipertensión es esas causas que hemos dado ayer, patogenia, ¿no? Son genéticos, están equilibrados. Si es una valvulopatía, si es una trombosis, una embolia, ¿no? Con hemorrígicos, etc. Todas las causas, si es una coaguilopatía, ahí llega la coaguilopatía, ¿no? Entonces, no es esto lo más del tratamiento, ¿no? Esto tiene que ir concomitante con la causa que produce la. Vamos a otro capítulo, no hay ninguna. Van a decir ahora para que me vean. Entonces, quiero hacer la siguiente. Vamos a llegar mañana, que es un capítulo bonito, que es parte de. No sé si mañana o el lunes, pero quiero dejarlos, ustedes son los que vienen diario, hacer lo que habíamos hecho en la presentación. Repasar todo el video, lo que va a hacer mañana. El lunes, ¿qué dicen ustedes? Mañana o el lunes. Falta llegan 3 clases, ¿no? Vamos a hacer martes o miércoles máximo, ¿no? 5 clases. 25. ¿Cuándo es 25? Miércoles. Pues podría ser martes y miércoles, podría ser ese paso, o quieren antes, depende de ustedes. Falta la celebración de las expiraciones, mañana, por ejemplo, bueno, que hay que llevar extendido, zona 1, zona 2, cómo se ventilaba al paciente en decúbito prono, cuál es el beneficio de ventilar en decúbito, ya sea con ventilación invasiva o no invasiva, con el tubo traqueal, con el ventilador, pues cómo se beneficia el paciente desde el punto de vista respiratorio. ¿Qué dicen? ¿Mañana o el día lunes? Depende de ustedes. Pero van a venir, ¿no? Porque vienen, ahí se hace paso de todo, ¿no? ¿Qué dicen? Entonces nos faltaría que va a alcanzar por lo menos más de 40 minutos la presentación. Va a ser mañana. El día y mañana y el lunes va a ser, son dos presentaciones. Entonces, es rapidito porque durante la pandemia hemos hecho muchos récords. Todo era virtual, eso es una catástrofe. No está bien. Las presentaciones como esfuerzo, como bibliotecas. Es una autoridad. ¿Qué dice? Mañana entonces empezamos y el día lunes, el martes sería lo que terminamos con circulación de las expiraciones, vamos a hacer rápido, pueden leerlo, una parte más práctica, como un resumen, y eso de son vamos a hacer rápido también. Entonces, mañana, el lunes hacemos las 2 presentaciones.